A partir del martes empieza la presentación de sus proyectos Payday. Cada uno de los integrantes tiene que exponer, ¿sí?, para evaluarlos. Va a estar activada cada integrante que pase a exponer va a activar su cámara. Por favor, anótenlo, porque la mayoría dice, no, es que no sé, no quieren activar la cámara, pero esta vez sí lo requiero. ¿Sí? ¿Qué más? Eso es respecto a esto, y ya estaré resolviendo el examen el día lunes próximo, que sería 24. Supuestamente suben las calificaciones el viernes, según les dijo una profesora o profesor. Posiblemente se basó en el oficio que nos mandaron, ¿sí? Pero ahorita revisé el SAIS y ahorita se supone que ya debió haber habilitado el segundo parcial para indicarnos cuál es el límite de tiempo, ¿no?, para entregar calificaciones o subirlas. Entonces, les compartí, todavía no lo habilitan. Entonces, me imagino que se basa en el oficio que nos mandaron. Lo reviso, pero sí, yo creo que fue en esas fechas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Ya para concluir, si tienen otro comentario, duda. Yo, profesora. Sí, dime, Jorge. Entonces las tareas para verificar si estamos bien o no, las va a revisar el fin de semana y nos las va a regresar. Hoy las reviso, chicos. Hoy voy a intentar terminar de calificarlos para que vean si están bien, comparen o resuelvan entre ustedes. ¿Ok? Y si tenemos dudas, ¿le podemos mandar mensaje? Sí, pues sí, sin problema. Que voy a tardar un poquito a contestar, no hay problemas, pero sí, entre jueves y viernes, hoy y mañana y el sábado. El sábado no, el sábado sí no voy a estar disponible, pero el domingo sí. El domingo voy a abrir porque ya es el examen para cualquier duda o comentarios que tengan. Ok, gracias, profesora. Sí, y el lunes, bueno, que es mi día, ¿verdad? Pero sí voy a estar el lunes si quieren. Sí voy a estar ocupada el lunes, pero mándenme sus dudas y en la tarde noche contestaré sus dudas, ¿vale? Pero el sábado sí no más porque ya se acerca el examen, van a tener dudas, sí, la estoy dando abierto hoy, mañana y domingo y parte del lunes, ¿vale? ¿Ok, chicos? Sí, profesora. Sí, muy bien. Entonces, vamos, ustedes ya en la anterior clase vimos lo que es la parte del análisis del ejemplo de generar una señal cuadrada, ¿ok? Con su capacitor, que en este caso va a ser la carga y descarga que va a tener desde la tensión máxima hasta la tensión de declive para el otro ciclo de la señal cuadrada. Digamos que los pulsos altos y los pulsos bajos, ¿ok? Entonces, calcularon los voltajes umbral, los periodos de multivibrador y la frecuencia de oscilación de nuestro circuito, que es la parte que abrí de Classroom, donde les subí la presentación. Todos ya la tienen, ¿ok? Espero que ya todos la tengan. Entonces, en total 4 circuitos. ¿Habíamos quedado en eso? ¿Sí o no? ¿Sí, chicos? En esta tarea. Sí, profe. ¿Sí? Y tomen nota, por favor, tomen nota. Si toda la clase tomen nota, porque si es lo que a veces siento que no toman nota y digo, y ya confunden las cosas con otra, y digo, no, es que dije que realizar así este circuito con otro, y yo me he dado cuenta en sus dudas, ¿no?, que hay una confusión. Entonces tomen nota, porfa. ¿Sí? Y bueno, continuando con este tipo de osciladores en cuestión de relajación para el amplificador operacional, tenemos otro circuito, ¿ok? Este circuito, revísenlo, vean, observen. Tengo un voltaje de alimentación dual de mi amplificador y tengo el feedback entre los 10K, pero con un divisor de tensión de ese mismo voltaje, ¿ok? Este va a ser constante. El diseñador dijo, bueno, para yo obtener yo observo que mi señal de mi capacitor se parece más así como que se parece una curva, como si fuera una ola, ¿sí lo ven? Así como unas olas. Y dijo, bueno, si hago un umbral entre una resistencia de salida con respecto a un capacitor de esa
esas olas que me llegan de carga y descarga del capacitor, pongo una resistencia. Esta resistencia opone la tensión de salida con su feedback, con el voltaje de ese divisor de tensión. Estás metiendo 2 voltajes, si lo observan, 2 voltajes, un voltaje aquí, ¿sí? De entrada, a mi entrada no inversora, feedback, y ¿qué me va a dar? Ok, a su vez, obviamente hace un cambio instantáneo de voltajes. ¿Por qué? Porque enseguida de eso entregas un voltaje, pero no es un voltaje con una señal de forma, en este caso la señal del capacitor de la carga y descarga. Entra en la entrada inversora, obviamente haces un voltaje diferencial, ¿sí? Voltaje diferencial entre las dos, y obtienes a su vez una señal cuadrada y le dicen una señal casi cuadrada, como dicen, casi semicuadrangular, dice triangular, como si fuera un diente de sierra, pero la resistencia hace que se vea de una forma ya lineal, ya no se hace una curvatura, no sé si me explico. Entonces, para este tipo de diseño se le analizó la siguiente ecuación. Si yo voy a proponer una frecuencia en el periodo que va a trabajar mi señal o mi forma de onda, va a tener una relación de lo que estoy haciendo. El diseñador dice, bueno, hago este diseño de feedback con un voltaje de referencia constante de 10K, obviamente por la alimentación dual, y a su vez absorbo, ¿sí? Instantáneamente en ese cambio una señal entre el capacitor y la resistencia y la meto, ¿no? Entonces, a partir de allí, él hace la siguiente ecuación, la relación. Ese feedback, ¿sí? De ese feedback de una ganancia de ¿qué? ¿Sí lo observan? De 1, ¿sí? A ver si lo... En este caso, si yo tengo un voltaje aquí de entrada, ¿sí? Puede ser, obviamente como tengo 10K, puede tener una relación de una ganancia o hasta la ganancia de 10. ¿Sí lo observaron? Entonces, obviamente depende del voltaje que yo meta aquí. Puede ser 12, 15, ¿sí? Aquí te vamos a hacer este tipo de ejercicios. Entonces, en la ecuación te dice, la frecuencia es igual a la relación de feedback entre el producto de la resistencia por el capacitor por una constante de logaritmo de 4. Ese logaritmo de 4, la velocidad en que obviamente se hace la carga y descarga de mi capacitor, tiene una constante de 4. Aquí los logaritmos porque va a haber otra porción de la capacidad del trabajo o el ciclo de trabajo de nuestro capacitor, se analiza ese circuito, ¿ok? Entonces, esto es logaritmo de 4. Ahora, en los siguientes ejemplos que tengo, dice, se requiere un oscilador que tenga como frecuencia 300 Hz. Se usará un OPAN LM324. Ahora, cuando hicieron el diseño del otro LM324, le comenté al alumno que me pidió la duda, es el M324AN, ¿ok? Es el que van a ocupar, el AN. Entonces, y se cuenta obviamente una fuente dual de 12 voltios y con un capacitor de 100 nanofaradios. Entonces, ¿qué van a calcular? ¿Qué les faltaría calcular? La resistencia. Esta es una constante de 10K, una constante de 10K y una feedback de 10K. Entonces, otra forma de obtener la señal cuadrada y la cuasi triangular, así yo le digo la cuasi triangular, tenemos esos parámetros, van a hacer este ejemplo. Entonces van a calcular a R. F tengo de 300 Hz, capacitor tengo de 100 nanofaradios por el logaritmo de 4. Y obtenemos R, lo van a simular, ¿ok? Van a simular ese circuito con esas características, así como está. Después vas a diseñar otra vez un oscilador igual de relajación a una frecuencia ahora muy alta de 5 kHz. Se usará el OPAN LF353 o en su defecto el F351D, ¿ok? Que es un amplificador operacional con su JF de salida. Es la diferencia entre el OPAN 741. Recuerden que lo comentamos, ¿sí?
Y aquí van a utilizar obviamente su fuente dual de 12 voltios. Aquí van a proponer un capacitor, el capacitor que ustedes requieran. Si quieren, ocupen el de 100 nanofarados, sin problema, ocúpenlo. Y pueden hacer cálculo de la R y otra vez, ahora sí, pueden hacer su circuito y simularlo. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto en función de esta fórmula de este circuito de diseño? Este es un circuito de diseño como un oscilador de relajación. O sea, maestra, ¿Dudas? vamos a ocupar el OPAM 324 arriba, ¿no? En la primera. Ajá. Y luego el LF353. Ah, el F353. Sí han bajado el datasheet, ¿verdad? De los dos amplificadores antes de usarlo. Profa, ¿en la fórmula es logaritmo de 4? Sí, ¿verdad? Sí, logaritmo de 4. Sí, logaritmo de 4. Ok, vale. Maestra, ¿puede repetir cuáles vamos Gracias. a usar otra vez para apuntarlos, por favor? Sí, aquí van a ocupar el M324AN en el primer ejemplo. En el segundo, por favor. Así es igual a un amplificador con salida JF, si se acuerdan de eso. Entonces pueden ocupar el F351D. Sí, vamos bien ahí para la simulación. La diferencia es que ese tiene el dual del amplificador, pero es la misma, sin problema. ¿Sí? Profa, ¿puede repetir el segundo? Es que como que se le cortó. O no sé si voy a internet. Sí. El F353, pueden ocupar el F353 o el F351D. Ok, Es profa, el que gracias. está en su... Sí está en su datasheet, en su Texas, en Multisim, porfa. Igual, ocupen ese, sin problema. Ya que ese tiene su salida JFET. ¿Ok? La diferencia del F353D, pues es que es dual, tiene dos amplificadores integrados. Pues nada más van a ocupar uno. Ajá. Y esto se hace con la función porque el F353 ustedes pueden ocupar dos amplificadores y empezar a hacer su generador de señales con un solo amplificador. Entonces, sin problema. Pero en como para simularlo y vean cómo se comporta el F351D, sin problema. ¿Vale? ¿Sí vieron la diferencia entre uno y el otro, chicos? ¿Sí han bajado el datasheet? ¿Sí lo han investigado? Oye, voy a bajar el F353, lo reviso. Es parecido al F351, nada más que la diferencia es que este tiene dos y el otro tiene un amplificador integrado nada más y este tiene dos. Sí, me... ¿Quiere que se los comparta? Déjenme. ¿O sí lo investigaron? ¿Nos lo podrá compartir, por favor? A ver. Déjenme buscarlo. Este es el 353. Ahí está. Ese es obviamente es otra característica el ancho de banda más amplia de 3 MHz. Sí. ¿Y qué quiere decir con esto? Que tiene doble. Ajá. Y quiere decir que puedes integrar dos entradas y tienes dos salidas en la misma. Es decir, una en el 1 y en el 7. Su alimentación el 8. Obviamente sus alimentaciones dual de 12 voltios, tensión negativa, tensión positiva. Tengo las entradas. ¿Ya lo observaron? Sí, profe. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, se me fue la red. Instantáneamente se me fue la red. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe.
Sí se escucha, profe, pero como que Ok. se me dio corto a veces. Sí, como que, bueno, me mandó un mensaje que el internet está fallando. Ay, no, espérate, déjame alejar los teléfonos que a lo mejor está agarrando la señal. ¿Sí me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan bien? Ujú. Sí, profe. Ok, ven mi pantalla. Les estoy mostrando el F353. Ajá. La diferencia al otro, el F351, que es el que le estaba buscando, es este, también un ancho de banda. Obviamente ese tiene un poquito menos de rango, debe ser un poco menos, pero este también es un JF, nada más que solamente tiene uno. ¿Ya lo vieron? Uno. Ese es el que ocupen. Por eso les decía, ocupa el F351D. Diferencia del otro, pues tiene dos. ¿Sí lo observaron? ¿Sí vieron la diferencia, chicos? Sí. Y ese tiene dos. Aquí está. Ujú. Ahora viene unas aplicaciones, su diagrama bloques. No viene el interno, pero este tiene dos, ¿eh? Porque esta parte de aquí te lo indica, tiene dos. ¿Ya lo vieron? Son dos entradas, dos salidas. Es decir, dos amplificadores internos. Es decir, dos de estos de JF351, pero interna. ¿Ok? Entonces, el que van a ocupar es el F351, pueden ocupar el otro. Nada más que únicamente van a ocupar un amplificador. Sí, para el segundo diseño del oscilador de relajación. ¿Sí, chicos? ¿Tomaron nota? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí. Ok. Muy bien, mis chicos. Ustedes tranquilos. Bueno, ahorita que me quedé, no sé por qué me llegó eso de las preguntas de ustedes hace rato, ¿no? De la preocupación por su examen. Tómenlo con calma. Ya ¿vale? nos metió miedo, maestra, la verdad. Yo me quedé así porque Miedo y preocupación, maestra. Ansiedad. sí, eso no hay amor de las uñas. No, tranquilos, no va a ser difícil, ¿ok? Si tienen alguna duda, ahí voy a estar en línea en el examen. ¿verdad? Yo digo que no haga examen, profe. No, sí hay que hacerlo. Con puras tareas, maestra. Fueron un buen. Bueno, han sido un buen. Puras tareas. Y con Es el parte PID, de... maestra. Ándele. Es falta la práctica, por favor. Ándele, sí, maestra. 100% Sí, de trabajo continuo. sí, ¿verdad? También apoyo No, eso, chicos. también apoyo eso. Examen. Yo quiero ver que ustedes tienen la capacidad, créanme, ustedes, confío en ustedes que se lo tienen. Al final veré si sale muy mal o bien. Si Ya, confía en tomaré. nosotros, que nos pone a prueba. Sí, exacto. Exacto. Esa no es confianza, maestra. Creo que sí, chicos. Van a ver que sí. Lo van a poder resolver. No, profesora. ¿Y cuánto vale el proyecto? Sí. Ahorita 8 les puntos. hago sus evaluaciones. Ay, 8 puntos. Muy bien, continuamos, ¿eh? Ahorita les continúo al final sus dudas. Bueno, entonces, ese es el primer circuito que van a desarrollar. Esa va a ser su tarea, su tarea de hoy. Y van a hacer miren, este circuito es muy, muy igualito al otro, igualito, ¿eh? Nada más que este circuito, vean, ese también es con el 741. Si vieron el anterior, no utilizó el 741. Aquí sí lo van a hacer, pero observen, la frecuencia de aquí lo que vamos a obtener de este arreglo va a estar en función de quién, de un potenciómetro y una resistencia en relación de un capacitor. Este capacitor, obviamente, hay unos capacitores que se les llama, ahorita se los busco, Mirlag, algo se llama así Mirlag, o el tipo de oscilación de tiempo es en función de su tiempo, son especiales.
Es como el oscilador de oscilador de cristal, ¿no? Un capacitor oscilador de cristal que te da un ancho de banda de frecuencia del trabajo de tu información, de lo que vas conectando, ¿no? Sí. El tiempo de salida digital que tú estás analizando. Entonces, lo ocupan mucho en los microcontroladores y en los PIC. También tiene su tipo de oscilador, los Arduino, obviamente tienen su clock, su reloj, ¿sí? Para el trabajo, obviamente depende de su aplicación, ¿no? Pero también son importantes, son muy importantes. Bueno, entonces, este capacitor va a estar en relación de este potenciómetro y R1 con su feedback. Primero analizan el primero que les dije, el anterior, y vean qué pasa. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, tengo aquí en el feedback un potenciómetro, uno de 100K y uno de 10K, y tengo la relación de entrada inversora. Entrada inversora y entrada inversora en el 2. Entonces, tengo un potenciómetro de salida de 1K. Van a hacer ese circuito con estos valores, con estos, ¿sí? Van a alimentarlo entre 9 menos 9, pero aquí les digo que lo alimenten máximo 12, entre un rango de 6 y 12 volts. Aquí pone el 9, pueden ponerle 12 sin problema. Van a ir variando su potenciómetro, tanto la entrada de aquí para generar la frecuencia y la entrada de aquí para la parte de la amplitud. Van a observar su señal de salida. Aquí van a poner su punta de su osciloscopio y van a ver qué pasa moviendo el potenciómetro de 1K. ¿Ok? Se parece mucho a su oscilador con su circuito resonante, con el puente Win. Se parece. Nada más que aquí se está condicionando con un amplificador operacional 741. Este va a ser mi frecuencia y este va a ser mi amplitud. ¿Ok? Entonces, tú obviamente el potenciómetro 1 te va a ayudar para la intensidad de la señal de salida que va a determinar mediante este valor. Entonces, tú vas a poner, primero, revisa tu señal de salida antes del potenciómetro. Tú obviamente vas variando su frecuencia, su amplitud y después revisas la salida de tu potenciómetro que va a ser. Alguien me preguntó las conexiones de los potenciómetros en el simulador. Así como están, tienen que hacerlo para variar. Sí, es el que tiene una flecha y las dos conexiones. Y varían, ¿sí? Entonces aquí van a poner en la flecha su canal. Van a poner canal 1 y canal 2 para que vean cómo cambia o varía con respecto una a la otra. Antes y después. ¿Vale? Ese va a ser su segundo circuito. Porque viene lo que es el multivibrador monostable. ¿Ok? Llevamos dos. ¿Sí tomaron nota de este oscilador? Sí, maestra. Este es lo mismo que comparas con el otro, ¿no? Con el primero. Y recuerden, vimos lo que son los multivibradores estables, quien tiene su tren de pulsos. Ahora vamos a ver lo que es el multivibrador monoestable. Ustedes lo conocen en el N555, que solamente genera un pulso de salida como respuesta de acuerdo a la señal de entrada. ¿Sí se acuerdan de eso? El N555. Algunos lo vieron, algunos no. Pero es decir, te va a generar solamente un pulso de salida, un solo pulso, no varios como el estable. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, por eso le dicen multivibrador monoestable. Entonces, obviamente, la longitud del pulso que vas a obtener en la salida va a depender de quién, de las resistencias, de los componentes que yo haga el arreglo externo de mi amplificador. Aparte deben estar generando, obviamente, mediante una señal de entrada que yo meta, que va a ser una tensión CD. Ahorita lo vamos a ir viendo. La duración, obviamente, del pulso de salida que tú vas a dar, por ejemplo, ustedes han visto que genera un pulso en el tiempo de cierta alarma y se apaga. ¿Sí? Algo así. Sí. Ahora voy a diseñar un multivibrador monoestable para que ya no suene tanto. Ahora quiero que un lazo de tiempo suene porque se activó mediante un dispositivo que le dio la señal y ahora obviamente corta en un determinado tiempo.
¿Sí me explico? Solamente es un generador de pulso, un solo pulso. Entonces, la duración obviamente se va a dar representado por tau, y su funcionamiento de estos es para estados estables, transición del estado de temporización y obviamente estados de temporización. Entonces aquí tenemos obviamente la parte negativa, ¿sí? De la entrada de la señal, obviamente por el pulso de salida, y también tenemos los pulsos de tau. Aquí está el tau, ¿sí lo ven? Tau. Obviamente este ancho de pulso se va a dar si es corto, corto, más largo el tiempo que dure nuestro pulso, ¿sí? Determinado por sus componentes externos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Aquí están dos arreglos de circuitos monestables. Tenemos el estado estable de un multivibrador monestable de acuerdo a su EI, que se vuelve negativo, obviamente de acuerdo al tiempo que dure nuestro tau, ¿ok? Ahí. Y bueno, aquí, ojo, ¿sí? Tengo una relación de RI por C, ¿sí? De entrada, ¿ok? Que va a ser la señal no inversora, que es menor o igual a RF por C, que es la feedback por un capacitor de la otra entrada, referencia a tierra, y obviamente la parte de lo que es en relación de 10, porque es un porcentaje de 10 en 10. Ojo, observen este circuito, ¿sí? Tengo el OPAN, tengo en la entrada el capacitor y la resistencia que me van a dar obviamente lo que es el ancho de pulso, ¿sí? En el que voy a ir obviamente va a ser muy corto, muy bajo. Aquí va a ser una relación de esa ganancia, pero multiplicado por su R por C. Recuerden, en la primera gráfica que vieron de la estable tenemos un rango de un periodo tipo completo, ciclo negativo y ciclo positivo, si lo recuerdan. Y tengo la carga y descarga de mi capacitor. Obviamente va a ir descargando y cargando, y tengo los pulsos, ¿no? El tren de pulsos. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué va a pasar? Yo te voy a tener una señal de entrada en este caso. Vean, tengo una señal de entrada 0. Tengo un capacitor muy pequeño de valor 0.0 microfarados. Tengo una resistencia de RI. Tengo un diodo. ¿Sí lo ven? Aquí. Ahorita les explico lo que hace el diodo. Entonces, tienes la parte del umbral. ¿Sí? Este es el umbral. Obtienes una pequeña versión de voltaje del umbral que es entre 2.1 voltios con un voltaje de salida de 14, más o menos, ¿no? Es una prox. Y bueno, obviamente también es una prox. Obtienes esta señal y va a dirigirse a la señal de entrada. ¿Qué hace el diodo? El diodo lo que te va a ayudar es que en un determinado tiempo en el que va a ser directamente, pues sí, voltaje directamente proporcional al voltaje de su umbral, te va a dar, ok, en la salida un tiempo determinado. Ajá, un tiempo. Ese ancho de pulso se va a cortar un cierto tiempo. El capacitor va a tener una limitante, un limitador, pero con respecto al diodo. Lo que quiero que hagan para que me compraran esta parte es que hagan un circuito, bueno, pueden hacerlo aquí sin problema, si la finalidad de esto es que lo simulen, pero ¿qué pasa cuando tenemos un diodo en paralelo con un capacitor? Algo más o menos parecido a la función cuando tenemos una bobina y lo ponemos en paralelo un diodo. A ver si lo ubican, lo recuerdan. ¿Por qué ponemos en una bobina en paralelo un diodo? Y aquí, ¿por qué ponemos un diodo en paralelo un capacitor? Tiene que ver mucho en las cargas y descargas del capacitor, en un determinado tiempo. Todo lo que va a hacer nuestra carga y descarga, en lugar de ver esos pulsos constantes de mi gráfica, de mi capacitor, las va a entrecortar. ¿Por qué? Porque solamente voy a generar un ancho de pulso. Obviamente relacionado con su RF y la de las RI, bueno, la RF por C y la RI por CI. Va a estar relacionado.
Entonces solamente quiero un ancho de pulso en determinado tiempo y esto va a estar relacionado con los elementos y componentes externos. Ese que te va a dar el ancho de pulso. Entonces lo recortas en un ancho y otra vez vuelves a activarlo, ¿no? Así, otra vez tit y otra vez un ancho de pulso. Esta parte de los estados de temporización que tienen nuestros circuitos es el estado en que lo vamos a ver en la parte negativa y en la parte positiva. Porque en la parte negativa posiblemente no encontremos la señal. ¿Sí me explico? A ver si. Y es donde entra el otro diodo. Ok, sé que mis ciclos de mi capacitor tienen que estar en alto y bajo, lo recorto la parte negativa y es el tiempo que va a durar nuestro ancho de pulso en apagado y luego el ancho de pulso en encendido. Ya más o menos se van comprendiendo el circuito, lo que está haciendo el ancho de pulso. Puede ser que yo lo vea en la parte negativa, pero también lo puedo ver en la parte positiva, pero el detalle es que si quiero un ancho de pulso, solamente un pulso en el lado positivo, se elimina la parte negativa. Y así simultáneamente van cambiando los estados de temporización. A ver si sí, más o menos se dieron una idea de este circuito. Igual va a pasar con este tipo de circuitos cuando obviamente tengo la relación de 0 voltios y tengo una relación de un interruptor. Aquí, lo que les digo, pongan un interruptor y lo van en un tiempo de temperación encendido y apagado. O una señal de CD en este nodo. Igual es el tiempo en el que va a durar nuestros umbrales superior o inferior. Ahí va a depender. Entonces van a ser estos dos circuitos. ¿Sí? Lo que quiero es que vayan viendo su salida. Solamente su salida. ¿Qué va a pasar en el siguiente? La duración de la salida del pulso, el pulso de salida, el valor de R2 se aproxima a un quinto de R1, la duración del pulso de salida. Aquí obviamente el diseñador va a decir, bueno, si yo quiero que trabaje a un quinto, a un sexto, a un tercio, a un cuarto, de mi ancho de pulso de salida de mi circuito. ¿Ok? Obviamente aquí lo ven, aquí no sé si aquí se ve más comprensible. Tienes primero una EI de entrada 0 voltios, con un ciclo negativo de I. Otra vez vuelves atrás, recuperas el ciclo 0 y tienes ahora sí en función de voltaje de saturación. ¿Te acuerdan los voltajes de saturación de salida? Positivo y negativo de mi amplificador. Tengo un umbral, ahora entra un pequeño umbral del divisor de tensión en esta parte. Un pequeño umbral. Al entrar ese pequeño umbral, en la entrada se va el capacitor, EI, entonces tienes este ciclo del capacitor. ¿Sí lo observan? Esta parte en el punto máximo pasa el tiempo que se recupere, obviamente usando tu feedback de RF, y vas a tener esa recuperación de ese ciclo para el positivo. ¿Ya vieron por qué son los diodos, chicos? ¿Ya observaron? ¿Sí? Y entonces tienes, obviamente, en función del tau, aquí están tus ciclos. Estos, obviamente, si tienes, lo ponen en, ¿cómo se llama? Líneas punteadas, porque sabemos que hay un ciclo, ¿sí? De señales cuadradas, por los voltajes de saturación. ¿Ok? Sí, más o menos, ¿o no? Más o menos. Obviamente, aquí, si yo quiero un quinto de R1, ¿sí? ¿R1 dónde está? Bueno, en la salida del divisor de tensión y bueno, obviamente en valor de R2, eso obviamente sacas la proporción para obtener tu R1 y R2 y va a ser tu duración de tu pulso de salida. Pues sí, porque es el umbral, es el umbral que te va a generar esa entrada. Y van a ser lo que es la duración del pulso. ¿Sí ya lo vieron ahora sí? La frecuencia y obviamente tu relación que se aproxima la duración de ese pulso. Profa, ¿el diodo que se va a utilizar es igual al 4001 o el 4007? Ajá, entre esos rangos, sí. Okay. Se llegan a usar diodos de conmutación como los Schottky, pero es para la recuperación rápida
Ajá, ellos recuperan muy rápido. Pueden ocupar a los Shockley. Entonces, ahorita ocupan con una 4000 o 4007. Pero generalmente llegan a utilizar, obviamente, si tú requieres una recuperación muy rápida, serían los Shockley, los yodos Shockley. ¿Sí los conocen, chicos? Los yodos Shockley. ¿Ok? Entonces, esta cuestión de... Esta parte es muy interactiva porque es la parte simulada. Esta parte también está muy interesante, pero no me quiero meter ahí porque ya sería ya meternos a la hora sí la onda triangular, que es el inicio de la onda triangular. Entonces, hasta ahorita llegaríamos a este tipo de osciladores. Me falta el diente de sierra y ya. Y el triangular. Ahorita ya terminé con los cuadrados. ¿Ok? Hasta aquí llegaríamos al multivibrador monoestable. Y ya iniciaríamos la parte triangular. Y este tiene una aplicación muy, muy bonita porque te va a generar la cuadrada y a la vez la triangular. Y ya empiezas un tipo de dientes de sierra. Pero obviamente tiene su aplicación. También tenemos la bipolar triangular y la onda triangular. ¿Ok? Y esto está muy sencillo porque ya empezamos a ver lo que... ¿Se acuerdan del integrador? ¿Se acuerdan? El integrador. Integras la señal cuadrada y sale la triangular por sí sola. Generas tus dos ondas. ¿Ya lo vieron? Entonces ese también es interesante y obviamente tienes el otro que es la bipolar para ver las dos señales en ciclo positivo y negativo y la unipolar con esos ciclos positivos. Obviamente haces este diseño y calculas generar una señal triangular y una señal cuadrada con frecuencia de 100. Bueno, y esa es extensa. Ahí está interesante porque tenemos el transistor en el feedback. Este está muy, muy interesante. Y ya vamos a ver los temporizadores. Y de ahí ya vemos los filtros. Ahora sí, los filtros que nos faltan. Filtro pasa bajas, pasa altas. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, comentario, chicos? Ay, ¿qué es? ¿No? Pues anoten, por favor, van a hacer el primer circuito, ese circuito. Van a hacer estos dos circuitos para generar su ancho de pulso. En ese circuito, maestra, ¿qué amplificador vamos a usar? Ajá. El F351D, chicos. Va. El F351. ¿Va? Sí. Y en este, igual, aquí lo van a ocupar, pero es el 741. Este es 741. Aquí te lo digo, ¿no? Profesora, ¿está proyectando algo? Porque yo no veo nada. ¿Mande? Está proyectando algo porque yo solo veo una pantalla negra. ¿Todos ven mi pantalla? Bueno, yo sí la veo, profe. Yo sí. Sí, porque yo sigo compartiendo pantalla. No sé si es tu internet. Salte y vuélvete a meter, amigo. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿no? Entonces, a ver, volví a compartir pantalla. Van a hacer con sus dos ejemplos. Van a hacer con 741. Ese lo van a hacer con lo que indica aquí, el M324N y el F351 o el F353. Aquí 741. Van a hacer el de ancho de pulso. Van a hacer estos dos. Este no. Ay. Nada más eso, chicos. Ok, esto es para que lo compren el monestable. ¿Dudas hasta aquí? Quiero que lo analicen nada más que vean qué está pasando. Obviamente para calcular estas R1 y R2 va a estar en función de tu frecuencia umbral, tu ancho de pulso, ¿sí?
es en estado estable, que sea mucho menor. La condición es de que sean mucho menor igual que la RFC en porción de 10. Sí se entiende esta parte, ¿no? Si yo ocupo una R y una C tal, deben de ser menores igual que RFC, entre 10, ¿sí? Pueden calcularlo. 0.0 microfarads por 10K debe ser menor o igual que RF por C. ¿Sí lo vieron? Y en razón de 10, obviamente. En una razón de 10. Profesora, Sí, dime. es de 0 volts. ¿Qué pasó? Ay, ¿Es bueno, de 0 volts? no te escucho. EI es de 0 volts. Ajá, primero es con 0 volts. Y aquí vas a poner un interruptor, que le vas a meter un voltaje pico. Puede ser entre 3 volts o 1 volt. Generalmente les digo poner un interruptor porque y metes una resistencia. Es como, les voy a poner aquí. Acá te está diciendo que va a entrar una señal de voltaje pico. Ajá. Pues esta parte obviamente positivo y negativo. Aquí lo que les digo es que pongan un interruptor que esté abierto, una resistencia y pongan una fuente aproximadamente, anótenlo, de 3 a 5 volts. 3 a 5 volts o 5 volts, para que quede 5 volts. Entonces está abierto su interruptor. Pones tu canal 1 aquí, ¿sí? Y observa qué pasa. Al momento que cierres el interruptor, cuentas tu tiempo, unos 2-3 segundos, y observa qué pasa a tu salida. Y desconectas, es decir, abres tu interruptor. ¿Sí? Que es parecido a lo que pasa con el NEC 555. Esta es una función básica, muy, muy importante. ¿Ya me expliqué? Entonces, aquí vas a meter un voltaje de entrada. Pueden hacer la prueba con un generador de funciones, pero no, porque la idea es aquí está generando solamente un ancho de pulso, un pulso de salida. Entonces va a ser por medio de un interruptor. Ese interruptor, obviamente más adelante vamos a ver la aplicación de los monestables. Tiene una aplicación muy esencial en los controladores de temperatura, en circuitos controladores de temperatura. ¿Ok? Entonces obviamente recibe la señal y dices, bueno, comparo, meto el dispositivo de salida en cuánto tiempo tarde y se desconecta. ¿Sí? ¿Qué hace más o menos la función de los temporizadores? ¿Ok? Por eso les digo, estos son los multivibradores. Hasta monestable y estable. ¿Ya más o menos? ¿Sí? Sí, profesora. Gracias. Bueno. Entonces, esa es la cuestión de las evaluación. Entonces, vamos a ver la otra clase de esta parte, y la triangular y diente de cierre. ¿Sí? Y ya terminamos con los generadores de señal. Y entramos la parte, ahora sí, lean los temporizadores. Están muy sencillos, los temporizadores NEC 555, y entramos con los filtros. Que ahí sí tienen que muy estar entrados en esa parte. Bueno, el 5M2, ¿no? Alonso,